Me desperté y la casa estaba muda hueca. Mi hijo y su esposa habían desaparecido, junto con cada mueble que alguna vez toqué. Ella se merece. «París», mamá me dijo Martín antes de viajar. Yo solo asentí. 15 días después regresaron, y para entonces yo ya les había preparado un regalo infinitamente más grande. Cuando ella lo vio, cayó redonda al suelo. Me llamo Doña Elena, tengo 68 años. Y aquel martes empezó igual que los últimos meses, con ese silencio espeso de vivir en tu propia casa, pero sentirte como un fantasma, caminando entre tus recuerdos. Abrí los ojos despacio. La luz dorada del amanecer se filtraba por la cortina desgastada de mi habitación, el único rincón que todavía parecía pertenecerme. Me extrañó no oír el burbujeo de la cafetera ni el estrépito de la televisión que Adriana ponía a todo volumen desde el alba. Nada, ni un murmullo. Ese silencio me recorrió la espalda como una corriente helada. Me levanté con el peso de los años marcándome los huesos. Me puse las pantuflas y avancé hacia la puerta. La abrí con cautela, el pasillo estaba oscuro, quieto, como si el aire contuviera la respiración. A esas horas, Adriana solía inundar la casa con su perfume empalagoso y dejar sus bolsos tirados donde se le antojara. Pero ese día... nada. Silencio absoluto. Caminé hasta la sala y allí sentí cómo algo se me derrumbaba dentro. El cuarto estaba completamente vacío. El sillón donde mi difunto marido don Arturo se sentaba a leer el periódico cada domingo. Desaparecido. La estantería de caoba que heredé de mi abuela con mis fotos y mis libros más preciados. Desaparecida. La alfombra persa que compramos juntos hace 3 décadas en un viaje a Puebla. También. Hasta el cuadro de la última cena que siempre presidió la pared principal había sido arrancado sin pudor. Se me detuvo la respiración. Fui casi corriendo a la cocina. La mesa donde vi crecer a mi hijo, donde lo ayudé con las tareas, donde soplamos velas de cumpleaños, no estaba. Las sillas, el mueble viejo, los utensilios que dejé ordenados la noche anterior, todo había desaparecido. Un dolor agudo me apretó el pecho. Fui al comedor, el aparador de madera fina, la vitrina con las copas de cristal que recibí en mi boda, las cortinas de encaje que bordé durante meses. Todo había sido arrancado como si no valiera nada. Sentí las piernas flojas. Me apoyé en la pared para no caer. Fue entonces cuando vi sobre el alféizar de la ventana lo único que quedaba, un trozo de papel doblado. Lo tomé con manos temblorosas. La letra era de Martín, mi único hijo. Mamá necesitábamos el dinero. Adriana siempre soñó con conocer París. Ella lo merece. Vendimos los muebles. No te preocupes, ya eran cosas viejas. Volvemos en 15 días. Un abrazo. Lo leí una vez, luego otra, y otra más. Todo mi cuerpo empezó a temblar. No eran cosas viejas. Era mi vida entera. Era la huella de un hombre al que amé por 40 años. Era el legado de mi abuela. Era el piano donde Arturo tocaba en las noches frías. Era lo único concreto que quedaba de mi pasado. Y ellos lo vendieron como quien se deshace de trastos inservibles, para pagar un viaje turístico. Me dejé caer en el suelo helado de esa sala vacía y lloré como no lloraba desde la muerte de Arturo. Pero entre las lágrimas algo empezó a encenderse lento, preciso. Una furia antigua, silenciosa que me quemó por dentro con una calma escalofriante. Porque en ese instante, viendo esas paredes desnudas, entendí algo: no me habían arrebatado solo muebles. Me habían quitado el respeto, la dignidad, la voz, y yo iba a recuperarlo todo. Pero no de la manera que ellos imaginaban. Lo que vino después, nadie lo vio venir, ni siquiera ellos.
2 años antes de aquella mañana sin alma, yo todavía creía que tenía una familia de verdad. Fue en un domingo de carne asada en casa de mi compadre don Rogelio, cuando Martín apareció con ella. Adriana. Un nombre bonito, pensé. Llevaba un vestido floreado, zapatos de tacón fino, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa amplia, casi demasiado. «Mamá, ella es Adriana, la mujer de mi vida», dijo Martín con ese brillo juvenil que no le veía desde la preparatoria. Ella me abrazó fuerte, demasiado fuerte. «Doña Elena Martín habla tanto de usted. Es un honor conocer a la madre de un hombre tan maravilloso. Demasiado amable, demasiado dulce, demasiado perfecta». Pero quise creer. Una madre siempre quiere creer. Arturo había fallecido 3 años antes de un infarto fulminante. La casa se me hacía enorme, vacía. Ver a mi hijo sonreír otra vez era un alivio que yo necesitaba. Los primeros meses parecían sacados de un cuento. Adriana venía cada semana, traía pan dulce, me ayudaba a cuidar el jardín. Veía la telenovela conmigo. «Usted es la madre que nunca tuve», doña Elena me decía apretándome la mano. Martín estaba encantado. Ganaba bien como jefe de ventas en una empresa de refacciones, pero vivía obsesionado con darle lo mejor a... Se casaron 6 meses después. Algo civil sencillo. Yo pagué el almuerzo 30.000 pesos. No dije nada, era mi hijo. Y entonces comenzaron las insinuaciones. «Doña Elena, la renta nos está matando. ¿No sería más sencillo vivir aquí nomás mientras juntamos algo?» Mi casa tenía 4 cuartos. Yo usaba 1. 2 estaban cerrados desde la muerte de Arturo. Sonaba razonable. «Claro, hijo. Esta casa es grande. Pasen». Ese fue mi primer error. Llegaron con 3 maletas. Una semana después, 10 cajas. Un mes después, la casa parecía más suya que mía. Adriana empezó a reordenar todo. «Doña Elena, este sofá ya está muy pasado. ¿Por qué no lo mandamos al cuartito y compramos uno moderno?» Dudé. En ese sillón Arturo y yo vimos cientos de películas. Pero su sonrisa era tan insistente, tan melosa. «Es para que la casa se vea más bonita, suegra. Usted merece algo fresco». Acepté. Luego cayó la mesa grande de la cocina, después las cortinas, luego los cuadros. Cada objeto mío era empujado, arrinconado, retirado con suavidad disfrazada. No quería ser la suegra problemática, la vieja necia que se aferra a lo viejo. Hasta que un día entré a la sala y no reconocí nada. Martín trabajaba cada vez más, salía de madrugada, regresaba de noche. Cuando intentaba hablar con él, suspiraba fastidiado. «Mamá, Adriana solo quiere ayudar. Tiene gustos modernos. Relájate. Relajarme. Siempre lo mismo». Y entonces comenzaron los préstamos. Doña Elena, el coche se descompuso. «¿Nos presta 5.000? Se lo regresamos el mes que entra». Nunca regresaron. «Suegra, necesito un tratamiento dental urgente». 15.000. «Es por salud». Pagué. Jamás vi factura. Mamá, la empresa se atrasó con la nómina. «¿Nos ayudas con 10.000 para no quedar mal?» Ayudé. Siempre ayudé. En total, durante aquellos 2 años presté unos 35. Deliel pesos que jamás regresaron. Y con cada petición Adriana se sentía más cómoda, más instalada, más dueña. Llegó un punto en que yo era tratada como invitada dentro de mi propio hogar. «Doña Elena, ¿podría cenar hoy en su cuarto? Vamos a recibir unos amigos en la sala». «Oh, suegra, por favor, no toque mis cosas en la cocina». Mi habitación se convirtió en mi único refugio. El resto de la casa ya no era mío. Hasta que llegó aquel último pedido. El definitivo.
Martín estaba sentado al borde de mi cama nervioso. Adriana permanecía en el marco de la puerta con los brazos cruzados vigilando. «Necesitamos un dinero, mamá. Es importante para invertir en un negocio». «¿Cuánto?», pregunté agotada. 20.000. Tragué saliva. «Martín, ya les he prestado demasiado. No han devuelto ni un peso». Adriana soltó un suspiro exagerado que me quemó el oído. Martín desvió la mirada incómodo. «Mamá, siempre hemos cuidado de usted. Vivimos aquí, ayudamos con los gastos». Ayudaban, eso decían. Pero era yo quien pagaba agua, luz, gas, internet, comida... todo. Y aún así guardé silencio. Ya había aprendido que mi voz no tenía peso allí. Me negué a por entregar los 20.000. Y la casa se quedó fría como si hubieran apagado el sol. Una semana después desperté aquella mañana de martes, y ellos habían vaciado la casa. Nadie se da cuenta de que perdió su hogar, de un día para otro. Eso pasa lento, tan lento, que cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Los primeros 3 meses después de que Martín y Adriana se mudaran a mi casa, yo todavía sentía que seguía siendo mía. Tomaba café en la cocina, veía la tele en la sala, regaba las plantas. La rutina de siempre. Pero pronto comenzaron los deslices casi invisibles. Adriana siempre madrugaba más que yo. Y cuando bajaba por café allí, estaba ella ya instalada. Café al gusto de ella. Pan al gusto de ella. Hasta la manera en que ordenaba las tazas había cambiado. «Buenos días, suegra. Ay, disculpe, reorganicé esto. Estaba muy desordenado». ¿Desordenado? Mi cocina organizada del mismo modo, durante 40 años era un caos para ella. Tragué amargo, sonreí por educación. Pero por dentro algo se quebró. Al día siguiente busqué mi taza favorita, esa de porcelana blanca, con flores azules, regalo de don Arturo cuando cumplimos 20 años. Y no la encontré. «Adriana, ¿viste mi taza?» «Ah, esa viejita estaba rajada». La tiré. Le compré una nueva, mire qué moderna. Rajada. No lo estaba. Pero ya la había tirado sin preguntar. Allí entendí algo, no venía a ayudar. Venía a apropiarse. Las semanas siguientes fueron como ver una invasión en cámara lenta. Primero redecoró un rinconcito de la sala, luego la sala entera, después el pasillo. Mis cojines bordados a mano desaparecieron. Ay, suegra, los doné. Estaban muy antiguos. Antiguos. Yo había bordado cada puntada. Las cortinas de lino que heredé de mi madre fueron reemplazadas por persianas baratas. Más práctico, doña Selena. Los tapetes que compré en viajes quedaron enrollados en el cuarto de triques. Juntan mucha tierra. Mis cosas fueron desplazándose hasta quedar relegadas a ningún lugar. Y yo cada vez más encerrada en mi cuarto, porque cada vez que salía Adriana, estaba allí, moviendo, acomodando, borrándome. Hasta las fotos familiares desaparecieron de las paredes. Las guardé en un álbum para usted. La pared estaba muy saturada. Saturada mi familia, contaminando su estética. Y Martín se había vuelto un espectro. Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. Los fines de semana estaba pegado al móvil o salía con Adriana a resolver cosas. Cuando intentaba hablar de los cambios, me callaba de forma brusca. «Mamá, Adriana solo quiere ayudar. Estás siendo terca». ¿Terca? ¿Porque quería mi casa como siempre fue? Comencé a sentirme pequeña, borrada, como una intrusa. Y las peticiones de dinero seguían llegando disfrazadas de dulzura o de pena. «Suegra, ¿me presta para unos estudios médicos?» «Mamá, estamos cortos este mes. Nos presta 3.000 y yo daba, siempre daba. Porque una madre
Siempre cree que está ayudando. Pero después de prestar 35.000 pesos sin retorno, la verdad me golpeó. No estaba ayudando. Estaba siendo explotada. Una noche de viernes lo entendí por completo. Estaba en mi cuarto leyendo cuando escuché risas en la sala. Adriana hablaba por teléfono. Dejé la puerta entreabierta. No quería escuchar, pero su voz retumbaba. No, amiga, todo marcha bien. La vieja es blanda, da todo lo que le pedimos. Ay, la casa ya es prácticamente nuestra. Ella solo duerme en un cuarto. Lo demás lo manejo yo. No, no hará nada. Es de esas ancianitas que tienen miedo de quedarse solas. ¿Me entiendes, Martín? Es todo para ella. No arriesgará perderlo. Sentí cómo la sangre se me heló. Escuché cada palabra, cada carcajada, y supe con un golpe seco al pecho que ya no era dueña de nada. Ni de mi casa, ni de mi lugar como madre, ni de mi dignidad. Era la vieja blanda que estorbaba. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama, respiré hondo. Y por primera vez en meses, sentí algo distinto a la tristeza. Sentí vergüenza. Vergüenza de haberlo permitido. De haber aceptado cada falta de respeto como si fuera normal. De confundir amor de madre con resignación. Pero junto a la vergüenza nació una chispa. Dignidad. Ya no sería esa vieja blanda. No sabía cómo actuar. Aún. Pero la reacción empezó a gestarse en silencio, como una tormenta sin luz. Solo necesitaba el disparo inicial. Y llegó 3 semanas después, un martes por la mañana. Aquel martes comenzó con un silencio que no era silencio. Era presagio. No fue la falta de ruido, fue la ausencia de vida. A veces uno siente el desastre antes de abrir los ojos. Me levanté con el corazón agitado. Me calcé las pantuflas, abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba oscuro, helado, con ese aire detenido que anuncia desgracia. No olía a café. Y a café recién hecho no sonaba la televisión que Adriana acostumbraba dejar encendida desde temprano. Nada. Martín, llamé. Silencio absoluto. Adriana, probé de nuevo. Ni un eco. Avancé hacia la sala y en cuanto crucé el marco sentí que el mundo se me partía en dos. Vacía. Completamente vacía. El sofá gris que Adriana había comprado para reemplazar el mío, desaparecido. La estantería de caoba que heredé de mi abuela, esa que ella había reorganizado para modernizarla, también había sido arrancada. El aparador de madera fina que sobrevivió 3 generaciones, evaporado. Pasé al comedor, la mesa, las sillas, la lámpara. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me faltaba el aire. Corrí a la cocina. Los armarios estaban abiertos, huecos como bocas mudas. Ni los electrodomésticos habían perdonado, la nevera, la estufa, el microondas, la licuadora. Todo había desaparecido. Y entonces, al girar hacia la ventana, mis rodillas cedieron. Habían dejado abierto el viejo mueble de pared donde guardaba la ropa de don Arturo, prendas que nunca tuve valor de donar. La camisa a cuadros que él usaba los domingos, la chaqueta de cuero que llevé en su velorio, sus corbatas. Todo. Vacío. Habían tenido la crueldad de llevarse hasta la ropa de un muerto. Me desmoroné ahí mismo sobre el piso duro y frío de la cocina, y un grito salió de donde ya no quedaba alma. Un grito que llevaba años encerrado. ¿Cómo pudieron? No sé cuánto tiempo estuve ahí temblando tratando de entender lo que era imposible entender. Hasta que vi sobre el alféizar de la ventana el único rincón donde aún quedaba algo, un papel doblado. Me levanté como pude, tomé el papel con manos torpes y lo abrí. La letra de Martín redonda, tranquila. Como si estuviera escribiendo una lista de compras, no firmando la ruina de mi vida. Mamá, perdón por hacerlo así, pero no había otra manera. Usted nunca iba a entender.
Adriana siempre soñó con conocer París. Ella lo merece. Vendimos los muebles. Conseguimos un buen precio, 180.000. Nos alcanza para un viaje increíble y todavía sobra para invertir. No se enoje. Eran cosas viejas. La casa es muy grande para usted. Cuando volvamos en unos 15 días hablamos del futuro. Besos, Martín. Lo leí una vez. 5. 10. Cada frase era un tajo. Cosas viejas. El piano donde don Arturo tocaba en las noches frías mientras yo me equivocaba de nota, y él se reía. ¡Viejo! La vitrina con las copas de cristal de nuestra boda donde guardé 40 años de recuerdos. Vieja. Los álbumes de fotos, la ropa de bebé de Martín, las cartas que Arturo me escribió cuando éramos novios. Todo viejo, según mi propio hijo. Con los dedos entumidos marqué su número. El teléfono sonó varias veces. Al final respondió. Hola, mamá, su voz sonaba alegre, ligera. Escuché risas detrás, música como si no pasara nada. Martín... Mi voz se quebró. ¿Qué hicieron ahí, mamá? Ya viste la nota, ¿no? Yo sé que impacta al principio, pero... Vendieron todo. Todo, Martín. Incluso la ropa de tu padre. Del otro lado silencio. Luego un suspiro molesto. Mamá, no exageres. Vendimos los muebles. Todo no es el fin del mundo, mamá. Todavía tiene la casa su cuarto donde dormir. No pidieron permiso. No avisaron... Eran cosas viejas, mamá. Solo juntaban polvo. Adriana tenía razón, usted está atrapada en el pasado. Necesitábamos ese dinero. Y entonces bajó la voz, como si hablara con una criatura que no entiende. Adriana merece eso. Merece París. Merece cosas bonitas. Yo nunca pude darle nada antes. Y yo no merezco respeto, silencio. Luego su frase final como un portazo en la cara. Mamá, ya déjese el drama. Volvemos en 2 semanas. Hablamos cuando regrese. Sí, y colgó. Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé ahí con el teléfono aún en la mano mirando la casa desnuda, las paredes peladas, el suelo helado. Y algo dentro de mí se partió. No fue tristeza. No fue desesperación. Fue rabia. Rabia fría, honda, afilada. Porque comprendí la verdad. No me habían robado muebles. Me habían robado la dignidad, mi historia, mi lugar en el mundo. Y todavía esperaban que yo me quedara quieta, llorando esperando a que volvieran radiantes de París, para hablar del futuro. Del futuro de quién, del de ellos. Nunca del mío. Me senté en el suelo vacío de la sala, dejé caer la cabeza contra la pared y pensé, no, esto no va a quedar así. Martín creyó que yo me quedaría llorando doblada por la vergüenza. Adriana creyó que yo era la anciana dócil que todos pueden pisotear. Pero se equivocaron. Tenía 15 días. 15 días para mostrarles quién era realmente. Y cuando regresaran... ¡Ay, cuando regresaran! La casa vacía ya no sería mi problema. Sería el de ellos. Pasé el resto de ese martes sentada en el suelo frío. No lloré más. Las lágrimas ya no existían. Solo un hueco en el pecho, pero un hueco firme, decidido. Miraba las paredes desnudas, intentando entender cómo permití que me borraran así. Cuando el sol empezó a ocultarse, me levanté con esfuerzo. El cuerpo entero me pesaba. Entré al baño, me lavé el rostro, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada parecía haber envejecido 10 años en una sola mañana. Tomé el teléfono otra vez. Tenía que actuar. No podía quedarme cruzada de brazos. Llamé a la policía. Buenas noches, policía estatal, dígame. Buenas noches.
Necesito levantar una denuncia. Saquearon mi casa. Vendieron mis muebles sin permiso. ¿Puede venir a la delegación? Sí. Sí puedo. Y fui. Tomé un taxi porque hasta mi coche viejo se lo había llevado Martín meses atrás y jamás lo devolvió. En la delegación un policía me escuchó con ese cansancio de quien ha visto demasiadas tragedias pequeñas. Conté todo. Él anotaba sin prisa. Cuando terminé soltó un suspiro. Mire, doña Elena, técnicamente él es su hijo. Vive aquí, la casa. Por la ley no es robo exactamente. Es un asunto familiar. ¿Cómo que no es robo? Vendió todo sin mi autorización. La entiendo, señora. Pero sin documentos revocados, sin pruebas de coacción, es complicado. Lo mejor es buscar un abogado. Salí de ahí destrozada, sin fuerza, sin rumbo. Volví en taxi a la casa vacía. El chofer intentó conversar, pero yo no podía. Tenía la garganta cerrada. Al entrar nuevamente el silencio era aún más cruel, porque ahora sabía que nadie iba a rescatarme. Me senté en la orilla de la cama, lo único que no se llevaron, porque era donde dormía, y miré el vacío. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me incorporé despacio con ese presentimiento que aprieta el estómago. Abrí la puerta. Era doña Celia, mi vecina de más de 20 años, bajita de cabello gris, recogido en un moño apretado, gafas gruesas y una expresión que siempre mezclaba preocupación con ternura. Traía una bandeja de comida tapada con un paño. Doña Elena, por el amor de Dios, ¿qué pasó aquí? Vi un camión de mudanza anoche. Me pareció extraño. Ellos vendieron todo, Celia. Todo. El rostro de ella ya empalideció de golpe. Vender. ¿Cómo que vender? Martín y Adriana se llevaron todo. Vendieron cada cosa y se largaron a París. Doña Celia cruzó la puerta sin esperar permiso. Recorrió la sala vacía con una mano en la boca, horrorizada. ¡Santo Dios, Elena! Esto es un crimen. Fuiste a la policía, fui. Me dijeron que es un asunto de familia, que busque un abogado. Ella negó con indignación, dejó la comida sobre la barra de la cocina y arrastró una silla de plástico del patio para obligarme a sentarme. Coma. Necesita fuerzas. Obedecí aunque no sentí sabor alguno. Solo hice lo que ella me pedía, como alguien que busca un hilo al cual aferrarse para no desmoronarse del todo. Doña Celia me observaba con una mezcla de rabia contenida y tristeza. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Elena, hay algo que usted tiene que saber. Alcé la mirada, el corazón golpeando fuerte. ¿Qué cosa? Ella acercó la silla. Bajó la voz como si las paredes, aunque desnudas, pudieran escuchar. Hace unos meses en el mercado, escuché a 2 mujeres hablando en el pasillo de limpieza. Una contó que una muchacha había estafado a su propia madre. Yo me tensé. Estafado, vendió los muebles de la casa de la señora mayor y desapareció con el dinero. Guardé silencio. La joven se llamaba Adriana. El mundo me dio un vuelco. Pensé que podía ser coincidencia, continuó. Pero cuando empecé a verla entrar y salir de su casa vestida como si el dinero no tuviera fin, me empezó a oler mal. Celia. Busque su nombre en Internet. Adriana Cristina Morais. Búsquelo. Tomé mi móvil con manos temblorosas, abrí el navegador. Escribí el nombre. Lo que apareció me arrancó el aire de los pulmones. Noticias. Varias. Mujer investigada por estafa contra adulta mayor en Goiânia. Nuera vende bienes de la suegra y huye con el dinero. Familias denuncian hacia estafadora que se hace pasar por nuera ejemplar. Toqué una de las notas. Y ahí estaba. La foto de Adriana. Más joven, otro peinado.
Pero era ella. El artículo explicaba su método: ganarse la confianza, casarse rápido, mudarse a la casa, reacomodar, vender, todo desaparecer. La última víctima había sido su propia madre, una señora de 72 años que quedó en la calle. La mujer la denunció, pero Adriana huyó antes de que pudieran detenerla. ¿A qué ciudad a esta? A donde conoció a mi hijo. La habitación empezó a girar. Lo hizo con su madre. Susurré. Sí, dijo doña Celia seria. Y ahora lo hizo con usted. Me quedé muda intentando que mi mente aceptara un horror que no quería entender. Martín, pregunté finalmente con un hilo de voz. ¿Él sabía? La duda me mordía por dentro. ¿Había sido engañado como los demás? ¿O se había dejado cegar por ella? No importaba, porque mientras observaba esas noticias algo dentro de mí despertó. Ya no era solo rabia, era determinación. Adriana me había visto como una anciana débil, otra presa fácil. Se equivocó. Tenía 15 días hasta que regresaran. 15 días para convertirme en algo que jamás imaginaron. Miré a doña Celia. ¿Me va a ayudar? Ella sonrió, un gesto pequeño pero sólido. Claro que sí. Puede contar conmigo. Y allí en esa cocina vacía con la única persona que se había preocupado por mí, nació el plan. Ellos me habían arrancado todo, sí. Pero olvidaron algo esencial: mi cabeza, mi voluntad y recursos que jamás sospecharon que tenía. Cuando Martín y Adriana regresaran de París, nos encontrarían a la vieja blanda llorando en un rincón. Se toparían con una mujer que preparó el regalo más doloroso de sus vidas. La mañana del miércoles desperté con un propósito que no sentía desde hace años. Ya no era enojo desbordado, sino claridad, precisión, estrategia. Me bañé, me arreglé, me puse labial por primera vez en meses. Me miré al espejo y me dije: tienes 15 días. Aprovecha cada minuto. La primera llamada fue para el licenciado Augusto Ferreira Viejo, conocido de don Arturo, quien ayudó con el inventario cuando él murió. Doña Elena, ¿cuánto tiempo? ¿En qué puedo servirla? Le conté todo, desde la invasión silenciosa hasta la desaparición de mis cosas y el viaje a París. Él escuchó sin interrumpir, apenas haciendo preguntas puntuales. Cuando terminé, suspiró. Doña Elena, legalmente esto es complicado. Él es su hijo. Vivía en su casa. No hay constancia de poderes revocados, ni división formal de bienes. ¿Pero qué? La casa está a nombre de quién? Mío. Solo mío. Cuando Arturo murió dejó todo para mí. Martín nunca figuró en la escritura. Hubo un silencio distinto, más alerta. Entonces la casa es completamente suya. Él no tiene derecho sobre ella. ¿Correcto? Correcto. ¿Y qué otros recursos posee? Respiré hondo. Era hora de revelar lo que ni Martín sabía. Tengo una cuenta de ahorros que Arturo dejó aparte. Él la abrió a escondidas como fondo de emergencia. Hay 420.000. Escuché al abogado inhalar bruscamente. ¿Su hijo sabe de esa cuenta? No. Arturo quiso que yo estuviera protegida. Siempre decía: Elena, si algún día necesitas empezar de nuevo, usa esto. Entiendo. ¿Y cuánto vale hoy la casa? La última tasación fue de 800.000. Con la subida del barrio debe andar cerca de 890. Silencio, hasta que Augusto habló despacio, como midiendo cada palabra. Doña Elena, seré franco. Demandar a Martín por la venta de los muebles será un proceso largo, costoso, desgastante. Años quizá. Y aunque gane, él ya gastó ese dinero. No podrá devolverlo. Se lo comieron en París.
Sentí el corazón tensarse dentro del pecho. Entonces, no hay nada que hacer. No dije eso, respondió el licenciado con un tono neutro, pero con un brillo distinto en los ojos. ¿Cómo que no? La casa es suya, completamente suya. Y usted tiene recursos. Por eso mi recomendación es otra. Me incliné hacia adelante. La escucho. Véndala ya, antes de que regresen. Sentí el golpe de aquellas palabras. Mudarse a un lugar pequeño, seguro, hecho para usted, y proteger el dinero de modo que jamás puedan ponerle una mano encima. Ni por vía judicial. Me quedé callada. El aire de la tarde entraba por la ventana del despacho, moviendo levemente los papeles sobre la mesa. Y el testamento, él cruzó los dedos apoyándolos con firmeza. Tiene uno, sí, pero es antiguo. Dejé todo a Martín. Entonces haremos uno nuevo. De inmediato. Lo desheredaremos formalmente. Sentí un estremecimiento. ¿Puedo hacer eso? Por supuesto. Especialmente si documentamos lo ocurrido, las ventas sin permiso, el abandono, la explotación. ¿Puede prepararlo? Voy a ocuparme personalmente. Mi corazón latía fuerte como si algo adormecido empezara a despertar. Licenciado, ¿cuánto tardaría venderse una casa? Depende del precio y del comprador. Con buena oferta, una semana, quizás 10 días. Entonces, empecemos hoy. Se aseguró de que yo entendiera la magnitud de lo que pedía. ¿Está completamente segura? Es una decisión definitiva. Más que nunca. Colgué. Y por primera vez en meses, mis labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Al día siguiente, jueves, el licenciado ya había movido hilos. Trajo hasta un corredor de bienes raíces un hombre serio, traje oscuro, tablet en mano. Recorrió los espacios vacíos mientras la luz de la tarde cruzaba por las ventanas desnudas. Doña Elena, esta casa vale unos 890.000 fácil. Si la marcamos en 850, se vende en una semana. Entonces, publíquela por 850. Quiero cerrar lo antes posible. Él asintió con una media sonrisa. La pongo en venta hoy mismo. Para el sábado 3 familias ya habían venido a verla. El lunes siguiente, una de ellas presentó oferta 890.000 de contado. Acepté sin titubear. Mientras tanto, el licenciado preparaba el Nuevo Testamento blindado contundente. Martín quedaba desheredado con motivos legales enumerados con precisión quirúrgica: abandono material, disposición ilícita de bienes, conducta lesiva del vínculo familiar. Pero doña Elena, dijo él, para que esto tenga peso, necesitamos pruebas. ¿Puede conseguirlas? Sí, respondí con una seguridad que no había sentido en años. Celia ya me había dado una idea. Esa noche nos sentamos en mi cocina vacía. Doña Celia puso sobre la mesa su viejo portátil. A ver, Elena, la Adriana tiene redes sociales, Facebook y Instagram. Perfecto. Vamos a revisar. Abrimos su perfil y la rabia me golpeó en el estómago. Docenas de fotos en París, ella posando frente a la Torre Eiffel, Martín, en el Arco del Triunfo. Cenas costosas, bolsas de Griff, stories diarios. Y una de las publicaciones decía: finalmente realizando mis sueños. Después de tanto sacrificio, la vida me está recompensando. París, te amo. Sacrificio. Ella llamó robar mi vida sacrificio. Captura todo, dijo doña Celia con la voz dura. Tomamos capturas de cada foto, cada comentario, cada fecha. Luego imprimimos las noticias antiguas, las denuncias, las fotos, las víctimas. Doña Celia golpeó la mesa con la palma. Esto es oro puro, Elena. Demuestra que es reincidente.
El licenciado recibió todo. Armó un dossier impecable y registró una denuncia formal contra Adriana y Martín. Apropiación indebida, estafa familiar, daño moral. No los detendrán de inmediato, explicó, pero pesará. Y mucho. El viernes de la segunda semana la casa estaba oficialmente vendida. Los 890.000 fueron depositados en mi cuenta. Compré un apartamento en el barrio vecino pequeño, con 2 habitaciones, una terraza, con vista al parque y olor a azulejos nuevos. Costo 380.000. Me quedaban 15.000. Sumados a los 420.000 que don Arturo había dejado escondidos, ahora tenía 930.000 en total. El licenciado me ayudó a colocarlo todo en inversiones blindadas, a prueba de embargos o demandas. Ni aunque él intente alegar abandono afectivo, podrá tocar esto, aseguró. Los 3 días antes del regreso de Martín y Adriana los dediqué a mudarme. Muebles nuevos, sencillos, elegantes. Un sofá de lino beige, una mesa redonda bajo la ventana, estantes llenos de libros recién comprados y cuadros suaves que daban paz. Todo elegido por mí. Todo mío. Doña Celia me ayudaba a colgar cortinas de voile blanco, mientras decía: «Elena, este lugar está quedando precioso. Usted parece otra mujer». Y era verdad. Me sentía otra. Me compré ropa nueva discreta pero de calidad. Fui al salón, corté el cabello, pinté las uñas. Por primera vez en mucho tiempo me reconocí en el espejo. El miércoles el licenciado me llamó: «Doña Elena, el testamento está listo. Puede venir a firmarlo». Fui a su oficina, un edificio antiguo con olor a café fuerte y papeles viejos. Me mostró el documento. «Léalo con calma». Leí cada punto, cada cláusula, cada protección legal. Martín quedaba fuera de mi herencia por la puerta grande con fundamento y justicia. Mi patrimonio iría a 3 instituciones, un asilo, una ONG, que ayudaba a mujeres víctimas de violencia, y una escuela pública de la periferia. «¿Estás segura?», doña Elena preguntó el licenciado con la seriedad de quien sabe el peso de un final. «Absolutamente». Firmé. Firmaron las 2 testigos. Quedó registrado, sellado intocable. Salí sintiendo un alivio extraño, casi ligero. El viernes, a 3 días del regreso de ellos, doña Celia y yo organizamos el presente. Nos sentamos en la cocina iluminada por la luz cálida del atardecer, rodeadas de papeles. «Vamos a prepararlo como si fuese un expediente judicial», dijo ella subiendo sus lentes. 30 años como secretaria jurídica. Sabía perfectamente lo que hacía. Compramos una carpeta ejecutiva negra de esas gruesas con divisiones de colores y un elástico firme para cerrarla. En la primera sección colocamos las capturas de pantalla del Instagram y Facebook. De Adriana, todas sus fotos en París. Las frases llenas de presunción. Las selfies en restaurantes de lujo. Las bolsas de marcas carísimas. En la segunda acomodamos las noticias antiguas, sus estafas anteriores, las denuncias de otras víctimas, incluso el reportaje que narraba lo que había hecho con su propia madre. En la tercera división pusimos la copia del boletín de denuncia que registré contra ambos. Apropiación indebida, daño moral, estafa familiar. En la cuarta, la notificación extrajudicial, un documento formal firmado por el licenciado Ferreira, exigiendo la devolución de los 180.000 que obtuvieron al vender mis muebles. Plazo de 15 días, intereses, actualización, todo. En la quinta división, la copia de la escritura de mi antigua casa estampada con un enorme sello rojo, que decía vendida. Y en la última, la pieza final, la copia del Nuevo Testamento, con las cláusulas de desheredación, y una carta escrita de mi puño y letra. «Martín, tú me enseñaste que las cosas viejas no valen nada.
Así que me deshice de todo lo viejo en mi vida, incluida la idea de que aún eras mi hijo. La casa fue vendida. El dinero está invertido y protegido para que nunca puedas tocarlo. Estás oficialmente desheredado no por venganza, sino por justicia. Espero que París haya valido la pena. Mamá, cuando terminamos de armar la carpeta nos quedamos en silencio mirándola como quien contempla un arma cargada. Doña Celia fue la primera en hablar. Elena, cuando esa mujer vea esto, se va a desmayar. Yo sonreí despacio. Lo sé. El sábado, 2 días antes de su regreso, hice la mudanza final. Llamé a la compañía telefónica y cancelé la línea fija de la antigua casa. Cambié mi número. Bloqueé a Martín y Adriana de todas mis redes. El licenciado Ferreira había sido claro: corte toda comunicación directa a doña Elena. Ellos solo podrán contactarla a través de mi despacho. Eso le da poder. ¡Poder! Una palabra que hacía años no sentía mía. También eliminé mi nombre de todos los contactos de emergencia, de Martín Banco, seguro médico, todo. El domingo, un día antes de que volvieran, me senté en la terraza de mi nuevo apartamento, mientras el sol caía. Tomé un café caliente envuelta en un chal recién comprado. El cielo se tornaba naranja, la ciudad brillaba abajo, una brisa suave movía las cortinas. Pensé en don Arturo. Amor, susurré como si él pudiera escucharme. Tú siempre dijiste que era más fuerte de lo que creía. Creo que por fin te estoy creyendo. El lunes por la mañana, el día de su regreso, desperté temprano. Me arreglé con calma. Blusa blanca, pantalón oscuro, zapatos cómodos. Un toque de labial. Me recogí el cabello. Me miré al espejo y murmuré: hoy es el día. Tomé la carpeta negra pesada llena de verdades y la guardé en mi bolso. Sabía que en algún momento el teléfono sonaría. O Martín aparecería frente a la casa antigua, o me llamaría desesperado. Y cuando eso ocurriera, él descubriría que la mujer que abandonaron ya no existía. En su lugar había una que había recuperado su dignidad, y esa mujer no perdonaba. Esa mujer no olvidaba. Esa mujer hacía justicia. La llamada llegó a las 3:30 de la tarde. Yo estaba en la terraza tomando un té de hierba dulce cuando el celular vibró. Número desconocido. Respondí. Bueno, mamá, por favor, contesta. Era Martín. Su voz estaba rota, desesperada, casi irreconocible. Escuché viento, autos, bocinas. Estaba en la calle. Te escucho, Martín. Mamá, ¿qué está pasando? Llegamos a la casa y hay gente viviendo ahí. Una familia desconocida abrió la puerta. Dicen que la compraron. Esto es una locura, alguien la invadió, mamá. Llama aquí a la policía. Respiré hondo. Conté hasta 3. No la invadieron, Martín. Yo vendí la casa. Silencio. Un silencio tan denso que pude sentir cómo su mundo se derrumbaba del otro lado de la línea. Que la vendí. Por 890.000. Pago al contado. No puedes haber hecho eso. Esa casa es nuestra, es de la familia. Mi voz salió firme, helada. Era mía, Martín. Solo mía. Y una familia no le vende los muebles a la propia madre para irse de vacaciones. Escuché cómo su respiración se agitaba. Luego la voz histérica de Adriana detrás. ¿Qué hizo esa vieja? ¿Qué hizo Martín? Volvió a tomar el teléfono casi llorando. Mamá, espera. Espera. Podemos hablar. Fue un error. ¿Sí? No pensamos bien. Pero no puedes vender la casa. ¿Dónde vamos a vivir? Eso ya no es mi problema. ¿Cómo que no? Soy tu hijo, y yo era tu madre. Pero me trataste como si fuera basura. Adriana arrancó el teléfono. Doña Elena está loca. ¿Cómo nos hace esto? Tenemos derechos. Respondí con una calma que me sorprendió.
El único derecho que tienen es devolver los 180.000 que me robaron. Del resto, no tienen derecho a nada. Se va a arrepentir. La vamos a demandar, colgué. Bloqueé el número. Mi mano no tembló. Mi corazón tampoco. Estaba en paz. 15 minutos después sonó el timbre. Miré por la mirilla y estaban. Martín con la mochila aún colgada, el rostro rojo entre llanto y rabia. Adriana oculta tras unas gafas enormes con el labial corrido y una furia que le deformaba el gesto. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta. Mamá, por favor, déjanos entrar. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, Martín. Adriana lo apartó de un empujón. Doña Elena está fuera de sí. Vendió la casa sin avisarnos. Eso es ilegal. No lo es. La casa era mía, completamente mía. Tenía todo el derecho de venderla cuando quisiera. Pero vivíamos allí y vivían de favor, sin pagar renta. Y a cambio, vendieron mis cosas. Y eso, Adriana, tiene consecuencias. Pues Martín intentó una vez más con esa vocecita llorosa que usaba desde niño cuando quería algo. Mamá, por favor. Sí, nos equivocamos. Está bien, lo admito. Pero no puedes hacernos esto. ¿Dónde vamos a dormir hoy? No lo sé, respondí con frialdad. Quizá en un hotel con lo que quede de los 180.000 que se llevaron. Adriana explotó como pólvora. Usted es una vieja cruel. Siempre fue así. Egoísta, repugnante. La miré directamente a los ojos y sonreí. Tengo un regalo para ti, Adriana. ¿Qué regalo? Tomé la carpeta negra que descansaba sobre la mesita junto a la puerta. La pasé por la abertura que dejaba la cadena de seguridad. Martín la tomó confundido. ¿Qué es esto? Abre. Él abrió la carpeta. Sus dedos pasaron las primeras hojas y el color le abandonó la cara. Adriana le arrebató la carpeta con brusquedad. Empezó a leer, mientras su expresión se desmoronaba, las fotos de París, las noticias de sus estafas, la copia de la denuncia, la notificación legal, la escritura de la casa ya vendida. Y cuando llegó a la última división, cuando vio el testamento, quedó completamente blanca. Esto no puede ser verdad. Lo es, y está registrado ante notario. Tienes 15 días para devolver los 180.000. Si no, iniciaré acción penal, apropiación indebida, estafa familiar, daño moral. La pena puede ser de 3 a 5 años. Adriana empezó a temblar. Las piernas no la sostuvieron. Y entonces se desplomó hacia atrás, golpeándose la cabeza en el suelo del pasillo. Adriana. Adriana, gritó Martín desesperado. No me moví. Me quedé en el umbral inmóvil observando. Un vecino abrió la puerta alarmado. ¿Quiere que llame una ambulancia? Hágalo, por favor, respondí con calma. Martín me miró con los ojos desencajados, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Mamá, ayúdame. Haz algo. Ya hice algo, Martín. Me ayudé a mí misma. Y cerré la puerta. Detrás seguí oyendo el caos, Martín llorando, Adriana gimiendo cuando volvió en sí, la ambulancia llegando, voces nerviosas en el pasillo. Pero no abrí la puerta. No por crueldad, sino porque por primera vez en años yo me elegía a mí misma. 2 horas después recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Mamá, Adriana está en el hospital. Tuvo un ataque de pánico. Los médicos dicen que es serio. Por favor, necesitamos dinero para el tratamiento. Te lo suplico. Vamos a devolvértelo todo. Ayúdame esta vez. Lo leí, lo releí y bloqueé el número. Yo había ayudado toda mi vida. No recibí nada a cambio que no fuera desprecio. Esa etapa estaba cerrada.
Me senté en mi sofá nuevo, encendí la televisión y preparé una cena sencilla. Arroz, frijoles, un filete de pollo a la plancha. Comí despacio mientras la ciudad brillaba a través del ventanal. Y pensé, sobreviví. No era triunfo, no era venganza, era libertad. A la mañana siguiente, martes, desperté con la luz dorada entrando por la ventana. Por primera vez en meses. Sin ese peso en el pecho. Sin miedo. Sin esperar el próximo golpe. Desayuné tranquila pan tostado con mantequilla, café recién colado. Salí al balcón en bata mirando la ciudad desperezarse bajo el sol tibio. Fue allí en ese instante de paz absoluta cuando el timbre sonó de nuevo. No eran ni las 9. Miré por la mirilla a Martín, solo esta vez. Ojeroso con la barba crecida, la ropa arrugada. Parecía Bess. Envejecido una década en una noche. Me quedé dudando, pero finalmente corrí la cadena y abrí la puerta. ¿Qué quieres, Martín? Él me miró con los ojos rojos hinchados de tanto llorar. Mamá, solo quiero hablar 5 minutos. Por favor. Me quedé en silencio observando ese rostro que ya no reconocía. Luego, me hice a un lado. Entró despacio recorriendo el departamento con la mirada a los muebles nuevos, las plantas, la luz suave. Tú lo reconstruiste todo. Reconstruí mi vida. Él bajó la cabeza. Se dejó caer en el sofá sin pedir permiso, como si se desplomara. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de verdad. No un llanto manipulador, un llanto crudo. Me quedé de pie con los brazos cruzados. Mamá, soy un idiota completo. No respondí. La dejé manejarme desde el principio. Adriana sabía exactamente qué decir, qué tocar. Me hizo creer que usted era el problema, que era anticuada, que nos frenaba. ¿Y tú lo creíste? Lo creí, gritó él quebrándose. Porque estaba solo. Porque después de que papá murió, yo me sentía perdido. Y ella me hizo sentir importante otra vez. El silencio que siguió pesó como plomo. Cuando volvimos de París, cuando vi a aquella familia en la casa, entré en pánico. Entonces entendí. Usted tenía razón. Hicimos algo terrible. ¿Y Adriana? Él tragó saliva. Adriana se fue. ¿Cómo que se fue? Se escapó del hospital durante la madrugada. Tomó su mochila y desapareció. Dejó una nota diciendo que no iban a enfrentar las consecuencias. Me abandonó. Lo miré. No sentí pena. No sentí nada. Así que por fin entendiste quién era. Martín asintió llorando. Leí la carpeta. Vi las noticias. Lo que hizo con su propia madre. Dios mío. Metí a esa mujer en nuestra casa. En mi casa lo corregí. Y sí la metiste tú. Él levantó la vista desesperado. Mamá, sé que no merezco perdón. Lo sé. Pero por favor, ayúdame. No tengo dónde quedarme. No tengo nada. Tienes el dinero de París. No queda nada. Adriana lo gastó todo, hoteles caros, compras, cenas. Y yo lo permití. Respiré hondo. Fui a la cocina, bebí un sorbo de agua, regresé. ¿Qué quieres que haga, Martín? Déjame quedarme aquí unos días. Solo hasta que encuentre trabajo. Por favor. No. Él parpadeó aturdido. ¿Qué dije que no? No vas a quedarte aquí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me dejaste sola en una casa saqueada. Vendiste las memorias de tu padre. Me trataste como si fuera nada. Y ahora quieres que te reciba como si nada hubiera pasado.
Pero estoy arrepentido. El arrepentimiento no devuelve el piano de tu padre, ni la cristalería de mi abuela, ni sus ropas que vendieron como trapos. Martín se levantó desesperado. «Mamá, te lo suplico. Siéntate». Él obedeció. Entonces fui a mi habitación, tomé una carpeta más pequeña que la anterior, regresé y la puse frente a él, sobre la mesa de centro. «¿Qué es esto? Ábrela». Dentro de la carpeta había una copia del Nuevo Testamento, la carta que yo misma había escrito a mano y un documento más firmado por el licenciado Ferreira. «Estás desheredado, Martín. Oficialmente. Registrado. Irreversible. Cuando yo muera no recibirás nada, ni un centavo, ni siquiera una cuchara de café». Vi cómo su rostro se desmoronaba. «Mamá, y aún falta. Tienes también una notificación extrajudicial exigiendo la devolución de los 180.000. Si no pagas en 15 días, iniciaré una acción penal. Te acusarán de apropiación indebida. Y sí, eso puede significar cárcel. Pero yo no tengo ese dinero. Entonces búscalo. Vende lo que tengas. Trabaja. Pide un préstamo. Haz lo que Adriana jamás quiso hacer, enfrenta las consecuencias». Se quedó mirándome como si estuviera frente a una desconocida. Quizá lo estaba la madre que él conoció. Murió aquella mañana fría cuando desperté y la casa estaba vacía. La mujer que lo observaba ahora era alguien que había elegido su propia dignidad. Martín se levantó temblando, tomó la carpeta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y volvió la mirada hacia mí. «Te amo, mamá. A pesar de todo, te amo». Lo miré directo con serenidad helada. «Yo también te amé, Martín. Pero amar no es permitir abusos. Amar no es aceptar humillación. Y tú me enseñaste eso de la peor manera». Él abrió la puerta y salió. Yo la cerré, pero no la aseguré de inmediato. Me quedé escuchando sus pasos alejándose por el pasillo, el ascensor abriéndose, cerrándose, y luego el silencio. Cerré con llave, regresé a la terraza y me senté mirando la ciudad. Entonces lloré. No de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez en mi vida me había elegido a mí misma. Pasaron 3 meses desde aquel día. 3 meses de silencio, de paz, de reconstrucción lenta. Martín intentó llamarme varias veces, siempre desde números distintos. Mensajes desesperados, otros furiosos, otros suplicando perdón. Bloqueé todos. El licenciado Ferreira se hizo cargo de todo: comunicación formal, documentos, plazos. Martín no pudo pagar los 180.000. No tenía de dónde. Adriana se había esfumado. Iniciamos el proceso penal. Fue formalmente imputado por apropiación indebida. El juez determinó que pagara cuotas mensuales, 2.500 pesos durante 6 años. No cubría todo, pero era justicia. Y Adriana, su final fue más irónico de lo que jamás imaginé. Un mes después, el licenciado Ferreira me llamó. «Doña Elena, hay novedades sobre Adriana». «¿Qué pasó?» La policía de Goiânia la detuvo. Intentó repetir el mismo engaño con otra familia, pero esta vez la víctima conocía su historial. La denunció de inmediato. La atraparon en flagrancia. Mi corazón dio un salto. Y ahora enfrentará todos sus crímenes, incluidos los cometidos contra usted. Estamos anexando su expediente al proceso. Puede recibir entre 5 y 8 años de prisión. Colgué y me quedé mirando la pared. Adriana, la mujer que entró a mi casa con sonrisas falsas y veneno escondido, estaba tras las rejas. No por mí, por su propia codicia. Justicia poética. La vida siguió. Despacio, pero siguió.
Empecé a asistir a un grupo de convivencia para adultos mayores en el centro comunitario del barrio. Conocí mujeres nuevas. Doña Celia iba conmigo. Hacíamos manualidades, bailábamos danzón, jugábamos dominó. Reíamos como si el mundo no nos hubiera dolido nunca. Descubrí que yo era más que la madre de Martín o la viuda de Arturo. Era Elena. Y Elena tenía voz, tenía gustos, tenía voluntad. Hice amistades verdaderas, mujeres que cargaban cicatrices parecidas a las mías. Unas habían perdido maridos, otras hijos, otras habían sido abandonadas, maltratadas, pero todas seguían de pie. Y eso me daba fuerza. 6 meses después de aquel día terrible recibí una carta. Era de Martín. Escrita a mano en un papel sencillo, la letra temblorosa. Dudé antes de abrirla. Pero lo hice. Mamá, sé que no tengo derecho de pedir nada. Sé que lo arruiné todo, pero necesito que usted sepa, aprendí. Vivo en un cuarto alquilado en la periferia. Trabajo como conductor de aplicación. Pago las cuotas del proceso puntualmente. Es poco, pero es justo. Amanezco cada día recordando lo que hice, y no hay uno solo en el que no me arrepienta. No pido perdón. No lo merezco. Solo quería que supiera que entendí por fin lo que papá intentaba enseñarme: carácter, dignidad, respeto. Aprendí tarde. Aprendí de la peor forma. Si algún día quiere hablar, estaré aquí. Si no, lo entiendo. Su hijo, que no supo ser Martín. Doblé la carta con cuidado, la guardé en su sobre y la metí en un cajón. No respondí. No llamé. Pero tampoco la tiré. Porque una parte de mí, esa parte que fue madre, por 30 y tantos años, aún guardaba un hilo de esperanza. Pero esta vez, no sería él quien decidiera si volveríamos a hablar. Sería yo. Y yo aún no estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Y estaba bien. 1 año después de aquel día que me quebró y me reconstruyó en mi cumpleaños número 69, organicé una fiesta en mi apartamento. Invité a mis amigas del grupo, a doña Celia, al licenciado Ferreira y a su esposa, y a varios vecinos. Decoré todo con globos coloridos. Preparé brigadeiros, pastel de chocolate, coxiñas quibe. Puse música. Bailé. Reí hasta que me dolió el estómago. Y al final de aquella noche, cuando todos se fueron y quedé sola en la terraza con el aire tibio, rozando mi rostro y el brillo de las estrellas acima, pensé: lo logré. Sobreviví a la traición. Reconstruí mi vida. Me elegí a mí misma. Saqué el móvil, abrí mis fotos. Encontré una imagen antigua, don Arturo abrazándome por detrás en nuestro aniversario de bodas, yo riendo con la cabeza inclinada hacia él. Amor, susurré. Hice lo que siempre me insististe que debías hacer. Me levanté. La cortina se movió con la brisa y por un segundo sentí, no sé cómo explicarlo, pero sentí que él estaba orgulloso. Hoy, 2 años después de aquel infierno, mi vida es otra completamente distinta. Despierto a la hora que quiero. Tomo café en la terraza con el sol de la mañana entrando suave. Leo mis libros. Viajo de vez en cuando, viajes cortos, sencillos míos. Cuido mis plantas. Voy a clases de pintura y sobre todo tengo paz. El dinero que resguardé sigue intacto, invertido, protegido. Me da una renta suficiente para vivir sin depender de nadie. Martín continúa pagando las cuotas que le dictó el juez. Nunca más intentó buscarme directamente, solo lo hace a través del despacho del licenciado Ferreira. Y yo me mantengo firme. Porque esto no se trata de venganza, ni de crueldad. Es dignidad. Es una lección que me costó décadas aprender. El amor no significa permitir abusos. La familia no es excusa para pisotear a nadie. El perdón no es obligatorio cuando no hay un cambio real.
Si tú que me escuchas en este momento alguna vez pasaste por algo parecido, si alguien que debió protegerte te lastimó, te manipuló o te usó, quiero que escuches esto con el corazón tranquilo. No estás obligada a soportar nada. No eres cruel por poner límites. Elegir tu paz no es un pecado, es sobrevivir. Yo viví 68 años creyendo que ser buena madre, buena esposa, buena mujer significaba callar, aguantar, ceder siempre. Pero aprendí, y me costó caro que no. Ser buena no es convertirse en alfombra. Ser amorosa no es ser ingenua. Poner límites no es egoísmo, es protección propia. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer desgastada que permitía que otros decidieran por ella. Veo a alguien que se respeta, que conoce su valor, que se reconstruyó desde los cimientos. Y eso no tiene precio. Me quitaron mis muebles creyendo que me despojaban de todo. Pero olvidaron algo esencial, nunca podrían quitarme mi esencia, mi fuerza, mi capacidad de renacer. El día que me levanté de aquel suelo frío y vacío, no estaba destruida. Estaba libre. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre complacer a alguien o respetarte? Tuviste que poner límites a quien amabas. Esa elección, aunque duela a veces, es el único camino para volver a respirar. Y yo elegí respirar. Elegí volver a volar. Mi nombre es Elena, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo.